Las apariciones del Jesús resucitado. Fueron 11. Jesús murió, Jesús estuvo en la tumba, hasta ahí hemos llegado con nuestros videos. Después encontramos la tumba vacía, y luego de la tumba vacía, bueno, dice que primero fueron las mujeres y encontraron la tumba vacía, después fueron, y el mensaje les dice que no está aquí, ¿por qué buscáis de los muertos al que vive? Y dice que la primera aparición que Jesús tiene fueron 11 apariciones. No vivió permanentemente con ellos, sino que aparecía, estaba con ellos, les daba alguna enseñanza, alguna indicación, y luego desaparecía. La primera aparición fue a María Magdalena, en el huerto se le apareció, es la primera de todo, una privilegiada en Jerusalén. Eso fue el mismo día domingo, está registrado en el Evangelio de Juan, capítulo 20, del 11 al 18, y en Marcos una mención un poco más breve, del 16, capítulo 16, del 9 al 11. Que fue la primera a la cual se le apareció y no permitió que le tocara, porque aún no he ido al Padre. La segunda aparición es a dos discípulos que iban camino de Maús, caminando iban, hablando, dice que estaban, la tristeza había nublado su vista, y no les reconocieron por causa de la tristeza. Imaginemos, ¿no? Ellos estaba su maestro, su líder, hacía un par de días que había muerto, no estaban pensando que Jesús hubiera resucitado ni que pudiera ser él. Entonces estaban contando y hablando de cuando Jesús vivía y tal vez de los milagros y sus enseñanzas y todo eso, ¿no? Entonces Jesús se aparece ante ellos y se une, y van caminando los tres, conversando. Ellos le hablaban de Jesús y él de pronto también, dice, que les hablaba, y luego ellos mismos dicen, no ardían nuestros corazones cuando nos abría las escrituras, demostrándole por la palabra que era Jesús y que habría de resucitar. Entonces los discípulos, bueno, luego parece que fueron en el capítulo de Lucas, nos da más detalles que Marcos, va y les cuenta a los otros. Ahí mismo Lucas capítulo 24, 34, en un solo versículo, menciona que se le apareció a Simón, a Pedro. Y 1 Corintios 15 también dice que se apareció a Pedro. Todo esto habría sido el mismo domingo. No hay un registro de lo que hablaron, ni de cómo fue, ni la reacción, nada. Entonces, en 1 Corintios 15 es un capítulo que íntegramente habla acerca del tema de la resurrección. Entonces los hermanos en Corinto tenían problemas, parece que había algunos que estaban enseñando que no había resurrección, y entonces Pablo escribe para que no fueran confundidos, y todo ese capítulo bastante largo, con bastante material, mucha doctrina, es una defensa de la resurrección de Jesús y de todos los que venimos después. Entonces, ahí hace mención, como uno de los argumentos que él presenta, que Jesús resucitó y que se apareció. Ahí menciona 6, en total fueron 11 apariciones. Y que menciona que se le apareció a Pedro, entre otros, ¿no? Entonces, sabemos, porque está en la palabra de Dios, aunque no hay más datos, pero en la primera de Corintios es palabra de Dios, que es algo que Dios dijo y se cumple, es real, no es mentira, Dios no miente. Entonces sabemos que se le apareció a Pedro. La siguiente aparición fue a los discípulos, a 10 de los discípulos. Recordemos que de los 12 quedaban 11, ya no estaba Judas, quedaban 11,
Y en esta aparición no estaba, tal vez, no sabemos por qué, Tomás. Tal vez había ido a hacer una compra, o ignoramos los detalles. Marcos capítulo 16, Lucas 24, Juan capítulo 20 nos cuenta de esta aparición, que se le apareció en medio de ellos, y, y bien, sin Tomás presente. Después cuando viene Tomás, le dicen, mira que había estado Jesús con ellos, y Tomás dice, no, yo no lo puedo creer. Yo si yo no meto la mano en sus llagas, en el costado, no voy a creer. Y ahí se hizo la fama de Tomás el Incrédulo por este episodio, ¿no? Y luego, una semana después, se aparece nuevamente al grupo y esta vez sí estaba Tomás. Y eso está registrado en Juan. Y hay una referencia en Corintios. Aparece en Juan, capítulo 20, del 26 al 31. Ahí Jesús le dice, toca, toque, ¿me querés meter la mano? Mete, acá están mis llagas, acá está la herida en el costado. Y entonces Jesús tenía un cuerpo glorificado, ¿sí? Había sido glorificado, por eso es entendible que de pronto aparecía, desaparecía, y luego más adelante asciende, empieza a elevarse en la ascensión, ¿no? Entonces Tomás cae postrado diciendo, Señor mío y Dios mío, lo reconoce como su Señor y su Dios. Las últimas 6 apariciones tenemos a 7 de sus discípulos que estaban pescando. Esto sucedió en el mar de Galilea, los discípulos habrían vuelto a su oficio de pescadores, entonces se aparece desde la orilla y le empieza a dar indicaciones, y ahí tuvieron una segunda pesca milagrosa. Esta está registrada en el Evangelio de Juan, capítulo 21. Luego se apareció a los 11 discípulos en un monte en Galilea, ¿sí? La fecha exacta no la sabemos. Todo esto sabemos que pasó en un lapso de 40 días. 40 días, cuando él asciende fue 40 días después de la Pascua, o sea, menos, porque si descontamos el tiempo de la resurrección, bueno, todo sucedió en muy poco tiempo, pero sí, acá les da la gran comisión. Acá está Mateo capítulo 28, del 16 al 20, y cuando les dice que vayan y hagan discípulos, bueno, un tema que vamos a considerar en un siguiente video. Entonces, y luego sabemos que se apareció por la referencia de Corintios, no tenemos más datos, dice el lugar no lo sabemos, el tiempo tampoco lo sabemos, sí sabemos que se apareció a más de 500, y también sabemos que se apareció a Jacobo, que es Santiago, que sería el hermano de Jesús, 1 Corintios 15, 7. Apareció una vez más a sus discípulos en el monte de los Olivos. Esto lo registra Lucas en el Evangelio de Lucas, y también lo escribe, porque entendemos que el libro de los Hechos fue escrito por Lucas, lo escribe en Hechos capítulo 1. Ahí el Hechos comienza con el Jesús resucitado, hablando con sus discípulos, los discípulos preguntándole acerca de los tiempos, y Jesús le dice, a usted no les toca saber los tiempos, pero sí quédense acá esperando la promesa del Espíritu Santo, y recibirán poder y me serán testigos. Y ahí eso sucedió al final del Evangelio de Lucas, al principio del libro de los Hechos, en el monte de los Olivos. Y el último, la última aparición que consideramos es cuando se le aparece al apóstol Pablo, camino a Damasco, que Pablo estaba persiguiendo a los cristianos, y Jesús se le aparece, este Jesús resucitado, la última aparición, se le aparece a Pablo, perdón, y le dice, Pablo, o Saulo mejor dicho, que era su nombre, el que lo utilizaba en ese tiempo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿No? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Entonces,
Esto sería una breve síntesis, una breve reseña. Creo que es un tema apasionante que vale la pena sentarse y abrir y leer cada una de las referencias bíblicas. Sin duda que será un ejercicio espiritual sumamente nutritivo. Nos encontramos en el siguiente video hablando de la Gran Comisión.